particularidades de Bolivia hacen muchas veces de que las recomendaciones externas o las influencias externas se adecúen, digamos, a la realidad boliviana, ¿no es cierto? Porque hay una realidad, como expresa Alexis, muy complicada en el país, ¿no? Pero yo no comparto mucho esa apreciación en síntesis de que seamos laboratorio de todo y como conejillos de indias. No, ¿no es cierto? Y yo he chocado mucho con mucha gente, por ejemplo, que cuando se habla del proceso de el surgimiento capitalista en Bolivia, inmediatamente la respuesta es una imposición del imperialismo británico. No, hay que argumentar, decir, no es un proceso interno, la transferencia de excedentes, lo que mostró Gustavo Rodríguez o el propio Antonio Mitre, etcétera, proceso de formación de capitales, de la hacienda al comercio, a la minería, etcétera, ¿no? Que echa por tierra esas visualizaciones totalmente muy globales y sin base histórica. Ahora, hay confusiones también. Cuando ustedes revisan, por ejemplo, el libro de Balmer Thomas sobre Historia Económica de América Latina desde la independencia, él sostiene que la misión Kemmerer, en el caso boliviano, ¿no es cierto?, determinó que por primera vez en la historia de Bolivia se anule la libre emisión y se adopte el monopolio de la emisión con el Banco Central. Y no estoy hablando de alguien, ¿no es cierto?, que no conoce la historia. Balmer Thomas, toda una autoridad, pero en ese punto respecto a Bolivia se equivoca, porque sabemos que el monopolio de la emisión en Bolivia ya comenzó con el Banco de la Nación Boliviana, ¿no es cierto? Entonces muchas veces se encuentran también esas imprecisiones. Por eso es importante, creo, este diálogo entre historiadores y economistas, ¿no?, para precisar puntos. Quisiera añadir solo una cosa. Yo creo que, a mi juicio, digamos, que, bueno, yo les hago la pregunta así, breve. Cuando el país se constituye en República de Bolivia, se forma un Estado, pero no la nación. Entonces, rápidamente, el eje constitutivo de este Estado, que le va a dar, digamos, carta de presentación, es su Constitución. La pregunta es a ustedes, ¿esa Constitución salió del cerebro de ellos? No. Es clarísimo de que van a leer otras constituciones y van a tener paradigmas de constituciones. La más apreciada que para ellos era, en esa época, era la de Estados Unidos. La estudiaban, pero de arriba a abajo, y trataban de adoptarla para la constitución nuestra. Igual, cuando él habla, Napoleón habla acerca de la ley bancaria de 1890, yo tengo el preproyecto, que era de 1882, y prácticamente no hay diferencia. Son pequeños, 2, 3 puntos donde cambia, pero ahí se ve que han estudiado, y se dice en el informe, hemos estudiado la ley bancaria de los Estados Unidos. Entonces, no hay nada, creo, o sea, pueden silbarme si quieren, no hay nada nuevo bajo el sol, no pueden inventarse, tienen que trabajar y sobre la marcha ver cómo constituir sus bancos, regularlas, leyendo otras realidades. O sea, no hay otra, ¿se dan cuenta? Ahora, cuando, no sé si estás de acuerdo, creo que estamos de acuerdo en eso, en los años 30, cuando se produce la crisis, lo primero que hacen es políticas, ¿verdad?, anticíclicas, y las ven, es Keynes, y nunca lo han conocido a Keynes. Ahí han tenido que verse obligados a hacer una política anticíclica, sin conocerlo a Keynes. Pero lo hicieron, porque la necesidad tiene cara de hereje. ¿Qué más podían hacer? Recortar el gasto público, recortar la oferta monetaria. Para eso quería decirles. Gracias. A ver, para no agotarlos ni cansarlos, no siempre estoy de acuerdo con Alexis, y tal vez eso es lo que nos une, ¿no? Eso es lo que nos une. Me voy a referir a Keynes y la aplicación de políticas anticíclicas en Bolivia a partir de la Gran Depresión. Es importante anotar que la Gran Depresión, el estallido es el 29 de octubre del 29, ¿no es cierto? El crack de la Bolsa de Valores de Nueva York.
da el punto de partida, digamos, a la Gran Depresión, llamada así porque se extiende hasta finales de los años 30, la recesión, la contracción de la economía norteamericana y de la economía de los países más importantes. Ahora bien, desde el 30 hasta, del 30 en adelante, todos los países industrializados y países atrasados como el nuestro empiezan a transitar de una política económica de orientación liberal a una política económica de orientación intervencionista, ¿no? Y eso es general, ¿no es cierto? Uno examina el caso británico, alemán, norteamericano, francés, el boliviano, el peruano, etcétera. Esa es la tendencia. Ahora, la teoría general se publica el año de 1936, la primera edición. ¿En qué periodo escribió la teoría general Keynes? Del 31 al 35. Es decir, lo que está haciendo Keynes es recoger ese cambio que en los hechos se está viendo de orientación de la política económica. ¿Y cuál es el mérito keynesiano? Darle sustento teórico a ese cambio de orientación. Pero Keynes no está inventando el cambio de orientación de la política económica. De ahí que cuando uno escucha voces que dicen Keynes con la teoría general salvó al capitalismo de la crisis definitiva, no fue así. Le dio sustento teórico a un cambio que en los hechos ya estaba ocurriendo. Keynes era un hombre estudioso, que vivía intensamente, obviamente, los momentos históricos que le toca vivir. Y está observando cómo la política va cambiando, de liberal a intervencionista. Y Keynes le va a dar respaldo teórico. Ese es el mérito keynesiano. Ese es el mérito keynesiano. No es haber salvado al capitalismo, y etcétera. No, la teoría general es del 36. Recién. ¿No es cierto? Y obviamente se va a divulgar, etcétera, etcétera, pero eso ya es otra etapa, otra historia. No hay discusión ahí, es cierto. Entonces, si es el 36, las leyes y todo lo que tú dices, ese marco teórico que le da a esa experiencia de los años 20, la gran crisis de la guerra y lo del año 21, el arreglo con Alemania, él realmente va a llegar a una madurez y va a escribir ese libro en 36, pero mientras tanto Bolivia no puede morir, tenía que resolver sus problemas y lo hizo con políticas anticíclicas, ¿verdad? O sea, eso no hay para qué discutir, digamos, ¿verdad? Pablo. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por haber venido a esta conferencia, les agradezco aquí a los académicos también. Y bueno, esto no se puede mover solo, esto también es obra del Nigel, del licenciado Nigel Caspa, de la doctora Beatriz Rosers, de Fabián Salles, de la doctora Sux, y bueno, de mi persona aquí como su servidor que va a ayudar a difundir en la parte de los medios de comunicación. Así que muchas gracias y ya los vamos a invitar por medio de las redes sociales a la otra charla que va a venir de aquí un mes. Gracias. Gracias a los auspiciadores. Yo solo llegar a